Estamos ahora con el investigador Juan Manuel Carmona y la investigadora Belén Molina, que nos van a hablar de su investigación Andalucía, bueno, de su grupo de investigación también, Andalucía Literaria y Crítica. Su estudio abarca dos vertientes. Por un lado está la recuperación, edición y el estudio de los textos de nuestro patrimonio literario. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, en primer lugar queríamos dar las gracias por esta oportunidad en nombre de nosotros dos y de nuestro grupo de investigación. Bueno, cuando se hace una edición de una obra antigua, lo primero que hay que preguntarse y que tener en cuenta es a qué público va dirigida, porque no es lo mismo una edición que va un poco más divulgativa para el gran público, para estudiantes de secundaria, por ejemplo, que una edición que va dirigida a otros investigadores, que es más académica, el nivel de erudición cambia, ¿no? Pero sea como sea, siempre hay que empezar acudiendo a las fuentes originales, las diferentes ediciones que existen de esta obra en su época. Normalmente suele haber varias ediciones, en manuscritos, en impresos, que suelen tener variaciones entre ellas. Hay que consultar estas fuentes, a ser posible in situ en las bibliotecas o en las instituciones donde se conservan y llegar a la conclusión de, bueno, cómo se han transmitido, cuál es la envergadura de esas variantes, si esas variantes están bajo el control del autor o no. Y en función de lo que se decida, pues se utiliza un método u otro. Por ejemplo, en el Teatro del Siglo de Oro es frecuente que, bueno, una vez que el autor vende la comedia, la obra de teatro a una compañía, pierde el control. Entonces se introducen muchas variantes, la compañía, los diferentes editores. En este caso hay que comparar las ediciones que existen, las diferentes versiones, y reconstruir el texto que es más cercano, que posiblemente escribió el autor. En otros casos, si son diferentes versiones debidas al mismo autor, el mismo autor la va cambiando a lo largo de su vida, pues aquí simplemente hay que decidir cuál es la última autorizada por él. Luego el texto hay que fijarlo, normalmente las grafías se modernizan para facilitar la lectura, tanto a investigadores como al gran público en general, y luego pues normalmente lo más sencillo es incluir las notas filológicas, las notas explicativas de los vocablos, de las palabras que no puede conocer el público, las referencias culturales y eruditas, y aquí es donde hay que tener en cuenta el público objetivo, ¿no? No es lo mismo anotar para otro investigador que para una persona que no es especialista. Claro. ¿Y qué obras se han exhumado de escritores? No sé si se centra el proyecto solo en escritores malagueños, también andaluces. Bueno, en realidad nuestro grupo de investigación no se limita únicamente a Málaga ni al Siglo de Oro, sino a Andalucía en general. Aunque sí es cierto que nuestra trayectoria sí que está un poquito más circunscrita al Siglo de Oro por el profesor Lara Garrido. Y también así que es verdad que nos hemos centrado un poco en Málaga, ¿no? En este caso, pues Siglo de Oro malagueño, podemos destacar la investigación, estudios sobre la lírica del llamado grupo antequerano granadino, las flores de poetas ilustres, la de Pedro Espinosa, las flores de poeta de Juan Antonio Calderón, y el cancionero antequerano, ¿no? Son las diferentes. Entonces, bueno, estos son poetas tanto locales de Málaga, de la zona antequerano-granadina, que también conviven en estos cancioneros, en las recopilaciones de poesía, con otros grandes nombres como Lope de Vega, Quevedo o Góngora, Cordobés, ¿no? Y representan un enlace entre la tradición tardo-renacentista de la segunda mitad del XVI y lo que luego será el pleno barroco, ¿no? Con estos autores que he mencionado. También ahora mismo estamos con un poeta, dramaturgo que pareciera malagueño, Francisco de Miracles Sotomayor. Estamos reuniendo sus poesías que se encontraban dispersas y estamos también trabajando una comedia, una obra de teatro que al parecer escribió, que se llama Quien bien ama tarde olvida. Está en la Biblioteca Nacional, ya estamos trabajando. Qué interesante. ¿Y qué interés tiene para el presente estos autores y su obra, especialmente del Siglo de Oro andaluz, que se rescatan o que se han rescatado en el proyecto, y cuáles son los retos para llevarlo y acercarlo a la sociedad actual? Sí, bueno, esto es del Siglo de Oro, pero se puede aplicar a la literatura y al arte en general, ¿no? Cuando cualquier persona lee literatura, una obra, se da cuenta de que los problemas, las cuestiones que se tratan en la obra se parecen muchísimo o son exactamente las mismas que los que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Se me ocurre pensar los desengaños amorosos, la muerte, el miedo a ser rechazado por la soledad, los conflictos sociales, conflictos entre padres e hijos. Entonces, bueno, los autores barrocos, por hablar del barroco,
tratan también estos asuntos en sus obras. A veces ofrecen una solución de acuerdo con su cosmovisión, con la visión del mundo barroco. En otras ocasiones no, en otras ocasiones simplemente plantean el problema para que nosotros o sus lectores o espectadores en la época reflexionemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta la literatura para conocernos mejor a nosotros mismos como individuos y como sociedad, sobre todo en una época como es la de ahora en la que los conflictos sociales pues no paran de proliferar. Y en cuanto a los retos para su difusión, es verdad que el Siglo de Oro tiene un problema, y es que hay algunos prejuicios que pesan sobre él. Se piensa que es una etapa muy enrevesada en el lenguaje, que es una etapa reaccionaria ideológicamente, y esto, bueno, puede ser cierto en algunos casos, pero no todo el Siglo de Oro es así, que es muy variado. Entonces, por eso es importante la labor que hacemos los filólogos. También hay que apelar a la labor de las escuelas, de los institutos de secundaria, y por último hay que encomiar el trabajo de las compañías de teatro que trabajan el clásico, que divulgan y difunden este patrimonio literario, ¿no? Y también en el marco de muchos festivales que hay ahora mismo en España. Claro, totalmente. Y por otro lado, el proyecto también, en este proyecto está la estimación de fondos documentales vinculados a Andalucía, atendiendo al material inédito o poco conocido del argumentario literario. ¿A qué contribuye esta parte? Voy a hablar yo que también quería reiterar Claro. las gracias por esta invitación a la Noche de los Investigadores y la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo. Pues en este sentido, el grupo ha canalizado su trabajo, su esfuerzo a través de un proyecto de investigación que ha financiado la Comunidad Económica Europea a través de fondos FEDER, y tiene como objetivo fundamental poner en valor fondos documentales y bibliotecas que se encuentran ubicados en Andalucía, con el objetivo fundamental de poner en valor nuestro patrimonio bibliográfico y también dar a conocer nuevas obras inéditas o desconocidas que existan en estos ámbitos, en estos espacios, y para ofrecer, digamos, nuevas aportaciones a la historia literaria, ¿no? Y descubrir pues nuevas parcelas. Y por otro lado también poner un poco en cuestión, a través del análisis de los contextos en los que estas obras se realizan y sobre todo luego su crítica, ver realmente cuáles han sido las razones que han llevado a que una obra pertenezca realmente al canon o no. Y ver también desde el material que nos ofrecen estos espacios singulares y hasta ahora poco tratados, pues ver realmente cuál podría ser la explicación y para que una obra se considere literaria o no en un determinado momento. Claro. Entonces nosotros nos ocupamos de materiales que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de historiar, como son borradores de trabajo de los críticos, por ejemplo, en un momento dado, de los autores, obras creativas inéditas, por ejemplo, o incluso también sus borradores. La correspondencia, los epistolarios para nosotros son muy jugosos por toda la información que aportan en ese sentido. Y bueno, diversos materiales que albergan tanto bibliotecas como archivos personales, sobre todo, y que nos abren otros nuevos valores, ¿no? para la literatura y su estudio. ¿Y cómo podría explicarnos cómo es este proceso de organización, de digitalización y análisis de los archivos, tanto personales de los autores? Pues básicamente cada uno también, como ha dicho antes Juan Manuel, cada archivo personal tiene un tratamiento distinto, porque cada uno tiene una conformación diferente, pero un poco para generalizar y simplificar. Una vez que nosotros hemos localizado los materiales y están ya a nuestra disposición, lo que intentamos hacer es clasificarlos temáticamente y también darles un poquito el espacio que tendrían dentro de ese autor o de ese crítico en concreto, y con el fin fundamental de establecer si hay un interés realmente tanto patrimonial o crítico en general. Una vez ya que está clasificado, lo inventariamos, es decir, tomamos un poco la relación de ello y pasamos a la fase de digitalización, que se corresponde con el interés en preservar esa documentación y también poderla poner a disposición tanto de la comunidad científica como de cualquier persona que tenga interés en ello, de una manera ya más globalizada. Finalmente llega ya la fase de análisis, donde ya nosotros como especialistas y como investigadores realmente, estudiando con detenimiento los materiales, determinamos realmente cuál es ese valor, si tiene interés o no, y en qué medida aportan novedad. Claro. Y desde el
desde el punto de vista filológico y de los estudios literarios, ¿qué ha evidenciado este tratamiento, este proceso que lleváis a cabo? Bueno, pues fundamentalmente, y para simplificar, entendiendo que la literatura es una forma de cultura y que los estudios literarios pues contribuyen como instrumento crítico a formar nuestro pensamiento y a adquirir conocimientos. Lo que nuestra metodología plantea es que las bibliotecas, los archivos no son depósitos fosilizados y muertos, ¿no? Ruinas arqueológicas, sino que realmente son verdaderos laboratorios donde nosotros podemos rastrear, estudiándolo con detalle, cuáles son los contextos exactamente en los que las obras se generan, poder explicar por qué nos han llegado de la manera que nos han llegado y por qué las interpretaciones que se han hecho de ellas son esas, y por supuesto la oportunidad de revisarlo y de cuestionar algunas de las teorías, interpretaciones o planteamientos o panoramas que hemos heredado. Y podría, en este momento son objeto de investigación por parte de su proyecto los legados de dos autores, ¿no? ¿Podrían decirnos quiénes son y destacar, no sé, algún detalle o alguno de sus fondos documentales? Sí, estos dos fondos corresponden, como digo, a la labor del proyecto y están focalizados en dos donaciones que ha tenido la Universidad de Málaga. Una es del historiador y crítico Juan Luis Albor y otra es del poeta malagueño que quizá conozcan, Alfonso Canales. Entonces, bueno, Juan Luis Albor, lo más importante que podemos destacar de él es que a través de su biblioteca, que está especializada fundamentalmente en obras de novelística de los años 50, porque él trabajó mucho en la novela de posguerra y estableció un canon sobre ese momento literario, pues tenemos toda una serie de primeras ediciones, ejemplares que tienen valor porque están firmados por autores de ese momento, pues por Cela o por cualquier otro autor, ¿no?, de ese momento. Son, digamos, un poco ejemplares singulares, ¿no? Y el fondo antiguo es muy pequeño, pero también es interesante. Cuando decimos fondo antiguo son libros anteriores a 1920 que también ya tienen un valor patrimonial. Claro. Pero fundamentalmente es el archivo, donde a través de su epistolario fundamentalmente podemos ver muchas noticias del mundo editorial del momento que no se podrían conocer de otra manera, también de sus relaciones con el mundo literario del momento, autores como Cela, como he comentado, Miguel Delibes, otros menos conocidos que son interesantes volver a recuperar, como Castillo Puche o Mercedes Salisach. Y también del hispanismo, porque este señor estuvo enseñando español y literatura española en Estados Unidos durante prácticamente toda su vida. Y claro, eso también nos ofrece a través del epistolario el mundo del hispanismo y de los estudios literarios, un gran panorama que de otra manera no se podría conocer, ¿no? Claro. Borradores de trabajo, guiones cinematográficos, guiones radiofónicos, obra inédita, en fin, eso es lo que respecta al voz, por ejemplo. ¿Y la otra persona, la otra figura? En cuanto a Alfonso Canales, como ha dicho Belén, era un poeta y también crítico malagueño. También tenemos su fondo, está compuesto por 26.000, 30.000 volúmenes, un fondo muy extenso y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, por exhumar, ¿no? En este fondo, pues, a pesar de lo que se podría pensar, no solamente está conformado por documentos de índole literaria, ¿no?, de tipo literario, sino también hay documentos de otras muchísimas disciplinas, ¿no?, con lo cual se abre a la investigación interdisciplinar o multidisciplinar, ¿no?, tan promovida hoy en día, ¿no? Este fondo también es rico, tiene bastantes incunables, que son los incunables, para quien no lo sepa, son los primeros impresos de la historia, finales del siglo XV, principios del XVI, son muy importantes porque son los primeros impresos que salieron. Y bueno, y aparte de documentación de tipo literaria, también encontramos documentos más personales, de tipo profesional, y también pues destaca la correspondencia, ¿no?, al igual que en el fondo de Albor, también con Camilo José Cela, con poetas del grupo del 27 como Damaso Alonso, Jorge Guillén, también con Pere Allín Ferrer, con otros poetas un poco más actuales, ¿no? Y en este caso el fondo Canales pues está más centrado en el teatro y en la poesía, a diferencia de Albor, que está más centrado en la narrativa, porque se trata de un poeta y crítico, ¿no? Entonces, bueno, aparte del valor que aporta este fondo, también puede servirnos para estudiar su poesía, su trayectoria como autor, como artista de las letras, ¿no?, a partir de, bueno, analizando esa correspondencia, esos intereses, ¿no? Entonces es importante por eso este fondo.
Si me permite, sí, voy a claro. apuntar simplemente que son muy complementarios, porque estas dos figuras vivieron en el mismo tiempo, durante Claro. los mismos años, y nos ofrecen visiones culturales de España y de la literatura pues muy particulares, pero complementarias, porque como él ha dicho, uno se dedica más a la novela, otro más a la poesía y al teatro. Uno sobre todo está en el mundo internacional, Norteamérica, las nuevas corrientes, conoce a todos los autores que están en el exilio, tiene correspondencia con ellos, mientras que Canales se mueve más en España y la zona más local. Y bueno, son perspectivas que se complementan y bueno, son dos imágenes culturales coetáneas pero diferentes, y las tenemos aquí y interesante cruzarlas. Muchísimas gracias a los dos por acercarnos en esta noche a los investigadores vuestra investigación, valga la redundancia. Pues muy amable, gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros también.